Hola, continuamos con la integración térmica de los procesos. Hay tres herramientas para hacer el análisis pinch: las curvas compuestas, la cascada de calor y la tabla problema. En este video se trata las dos primeras. Empecemos con el diagrama del proceso del ejemplo 4, en el cual se trata de determinar si se puede mejorar el diseño de la red de cambiadores alrededor del proceso y otras características que mejoren el aprovechamiento de la energía, como por ejemplo calcular los requerimientos mínimos de servicio, determinar el número mínimo de cambiadores de calor, etc. Bueno, primero viene la etapa de extracción de los datos de las corrientes del proceso. Aquí se supone que la capacidad calorífica de las corrientes es constante y se tiene una especificación de diseño para la diferencia delta T mínimo de 20 grados. Las curvas compuestas se construyen con la suma acumulada de las entalpías de las corrientes. Por un lado las corrientes calientes y por otro lado las corrientes frías, incluidas en los intervalos de las temperaturas. Veamos paso a paso cómo se construyen las curvas compuestas. Tres son las corrientes calientes del proceso. La máxima temperatura es de 220 y la mínima es de 40 grados centígrados. Para facilitar los cálculos se trazan tres flechas en sentido vertical que representan a las corrientes, indicando a la derecha los valores de las temperaturas inicial y final de cada corriente, tal como se muestra aquí. Después, en cada segmento entre las temperaturas se determina el cambio entálpico considerando los valores de la suma de los FCP de las corrientes entre esas temperaturas, multiplicadas estas por las diferencias de temperaturas. Esto se repite desde el intervalo de menor temperatura hasta el de mayor temperatura. La información se condensa en una tabla en la que se calcula la suma acumulada de las entalpías de los segmentos, empezando con el valor delta H igual a 0 para la temperatura menor. Las siguientes temperaturas le corresponde la entalpía del primer intervalo, como se muestra aquí, a 80 grados centígrados tiene un delta H de 80. La suma acumulada de las entalpías se coloca en la última columna. Aquí, por ejemplo, empezando con la suma de delta H0 igual a 0, se tendrán los subsecuentes valores. Después se trazan los ejes de la gráfica de temperatura contra entalpía, poniendo las temperaturas en el eje vertical. Luego, ubicar en la gráfica los puntos que corresponden a las temperaturas y las sumas acumuladas de las entalpías. Después de trazar todos los puntos, se unen estos con líneas rectas. Así se tendrá una serie de segmentos rectilíneos, que es la curva compuesta. A continuación, se determinan los valores acumulados de las entalpías para las temperaturas de las corrientes frías y se traza la curva compuesta fría en el mismo diagrama. Se observa que se traslapan las curvas, lo cual, visto así, no permitiría una transferencia de las corrientes calientes hacia las frías. Los tramos donde la curva compuesta fría queda por encima de la caliente representa una transferencia imposible por la violación de la segunda ley de la termodinámica. Igualmente cuando las curvas se crucen. Entonces, hay que deslizar la curva fría hacia la derecha hasta que el acercamiento máximo vertical entre las curvas sea igual al delta T mínimo. Ahora viene la localización del punto al cual desplazar la curva fría. Primero se ubica en la curva caliente el punto de quiebre con el mayor doblez hacia la derecha, que esté más alejado de la curva fría. Después se fija la temperatura por debajo de ese punto con el delta T mínimo de 20 grados centígrados, que en este ejemplo es de 80 grados centígrados. Luego se desplaza la curva fría hacia la derecha hasta ese punto, quedando la curva fría por abajo de la curva caliente. El punto en el cual las curvas se encuentran más cercas una de otra, separadas por el delta T mínimo, es el punto pinch. La sobreposición de las curvas muestra la cantidad de calor máximo que puede transferirse, es decir, integrarse entre las corrientes del proceso. Las entalpías no solapadas a la derecha e izquierda del diagrama corresponden a las cantidades mínimas de calentamiento y de enfriamiento que deben suministrar las corrientes del servicio respectivamente.
En este ejemplo, Q de calentamiento mínimo son 115 kilowatts y el enfriamiento mínimo es 70 kilowatts. Por definición, en el punto pinch las curvas están separadas por el delta T mínimo. En este ejemplo, las temperaturas del punto pinch son 100 grados centígrados para las corrientes calientes y 80 grados centígrados para las corrientes frías. Los valores de requerimiento mínimo y de enfriamiento mínimo, así como la del punto pinch, son importantes para el diseño de la red de cambiadores de calor, como se podrá apreciar posteriormente. Aquí se presenta el resumen de cálculos para el balance de energía, las entalpías de las corrientes calientes y las frías, los valores de calores de servicio de calentamiento y de enfriamiento, la cantidad de calor que se puede integrar, es decir, que se puede aprovechar de las calientes a las frías y debe ser el mismo, que es 215 kilowatts. Finalmente, el calor de diferencia entre las entalpías y el cálculo de diferencia entre los calores de servicio, las valores, la diferencia deben ser igual. En este caso son 45 kilowatts. Ahora pasamos a los cálculos de la cascada de calor, que es la otra herramienta de análisis pinch para determinar los targets o metas del análisis. Primero se deben obtener las temperaturas de los intervalos, ajustando las temperaturas actuales del proceso usando el acercamiento mínimo con las fórmulas que aquí se muestran. Por ejemplo, para la corriente fría 1, que tiene una temperatura original de 180 grados centígrados, se le va a sumar la mitad de 20, ya que el delta T mínimo es 20, dando un total de 190 grados centígrados. Luego ordenar las temperaturas de intervalos, es decir, las T' de mayor a menor, y colocarlas en este orden en una lista vertical, como se muestra aquí. Después, indicar con flechas a la izquierda de las temperaturas los segmentos de las corrientes que abarcan verticalmente de la primera a la última corriente. A continuación, dibujar cajas conectadas en serie en dirección de arriba hacia abajo, poniendo las cajas a la derecha y entre las temperaturas. En el interior de las cajas se indica el resultado del balance de calor en cada intervalo de temperaturas, es decir, delta HI de cada intervalo. En el primer intervalo solo se tiene la corriente 3 con un CP de 0.75, por lo que se tendrá un delta H1 igual a 15. En el segundo intervalo, de 190 a 130 grados centígrados, se tienen las corrientes caliente 3 y las corrientes frías 1 y 2, dando una diferencia de CP negativa, y por lo tanto un delta H1 de negativo. Luego pasar a calcular el calor de cascada para cada intervalo, colocando los valores a la derecha de las flechas que unen las cajas. La fórmula es QI igual a QI de menos 1 más delta HI. Siempre se debe empezar con Q0 igual a 0 a la temperatura más alta. Así, al empezar con Q0 igual a 0, en el segundo intervalo se tendrá 0 más 15 de la entalpía del intervalo, da 15 del calor de cascada. En el segundo intervalo se tendría 15 menos 105, da menos 90. Y así sucesivamente para todos los intervalos. Luego se calcula los valores de la cascada corregida, que se ponen a la derecha de los valores de calor de cascada. Primero se debe ubicar el calor de cascada con más negativo, y con este se debe calcular la nueva cascada, que sería la cascada corregida. Y se aplica la fórmula Q'I igual a Q'I menos 1 más delta HI. Aquí el valor más negativo es menos 115, así que se sumaría el 115 más 15 da 130, y así sucesivamente para todos los valores. Después de completar los cálculos, se identifican los targets. El primer valor del calor de cascada corregida corresponde al valor de calentamiento mínimo. El intervalo en que se tenga un valor de cascada corregido igual a 0 corresponde al punto pinch. La temperatura de ese intervalo será la temperatura pinch. Finalmente, el último valor de cascada corregida debe corresponder al valor de enfriamiento mínimo. Pues bien, ahora pasamos al procedimiento para trazar la gran curva compuesta.
Se puede construir a partir de las curvas compuestas o con la información de la cascada de calor, como se muestra aquí. Primero se trazan los ejes de la gráfica con la temperatura en el eje vertical. Con los valores de temperatura corregida más alta y el valor de cascada corregida más alto, se ubica el primer punto. De la misma manera se ubican los puntos restantes y se unen los puntos con rectas. La distancia en el eje de entalpías desde 0 hasta el valor de temperatura más alta corresponde al valor de calentamiento mínimo, mientras que el calor de enfriamiento se ubica en el mismo eje de entalpías a la temperatura más baja. El punto en el que la curva toca al eje vertical corresponde al punto pinch. Bien, se obtienen los mismos resultados con cualquiera de las tres herramientas del análisis pinch, tanto con las curvas compuestas como con la cascada de calor y la gran curva compuesta, como se puede observar aquí. Con la temperatura del punto pinch se determina la temperatura del pinch de las corrientes calientes y de las corrientes frías. La temperatura de las corrientes calientes en el pinch será igual a la temperatura del pinch más delta T mínimo sobre 2. La de las corrientes frías será la temperatura del pinch menos delta T mínimo sobre 2. Bien, con el diagrama de las curvas compuestas se muestran las tres reglas de oro del método pinch. Primero, calentar solamente arriba del punto pinch. Segundo, enfriar solamente abajo del punto pinch. Y tercero, no transferir calor a través del punto pinch. Esto es importante porque indica en qué regiones del diseño de la red de cambiadores de calor se colocan los servicios externos de calentamiento y de enfriamiento con agua fría. Se observa que las curvas compuestas permiten visualizar la transferencia de calor entre las corrientes del proceso. Arriba del pinch, por ejemplo, en este caso se presentan las corrientes 1, 2, 3 y 4, pero no está presente la corriente 5. Mientras que abajo del pinch solo se presentan las corrientes 1, 2, 4 y 5, pero no la 3. Con esta información se puede determinar el número de cambiadores de calor que tendrá la red con el diseño pinch. Bien, se evalúan las cantidades de calor disponible de las corrientes calientes y el requerido de las corrientes frías. Arriba del pinch se determinan las posibles combinaciones en cambiadores de calor, incluyendo los servicios. Arriba del pinch tenemos las corrientes 3 y 4 calientes y las corrientes 1 y 2 frías. Así vemos que puede transferir la corriente 4 su calor a la corriente 1, agotando la corriente 4. Y después lo que le falta será con la corriente 3 y los servicios. De la misma manera se hacen las combinaciones posibles con las corrientes abajo del punto pinch, como se muestra aquí. Se suman el número de las combinaciones posibles, es decir, las flechas entre las corrientes, y esto corresponde al número de cambiadores de calor, tanto arriba del punto pinch, que aquí se tienen 4, como abajo del punto pinch, también 4, dando un total de 8 cambiadores de calor para la red. Bien, con la gran curva compuesta se determina la zona de autosuficiencia térmica y de ahí se obtiene la temperatura a la cual se puede suministrar el servicio de calentamiento, 170 grados centígrados. Finalmente, las respuestas a las preguntas del ejemplo son las siguientes. ¿Qué cantidad de calor se recuperan las corrientes de las calientes a las frías? Pues es 215 kilowatts. ¿Cuáles los servicios mínimos de calentamiento? Son 115 kilowatts y de enfriamiento serán 70 kilowatts. ¿Cuál es el número mínimo de cambiadores de calor para la máxima recuperación de calor? Como vimos, pues es 8 cambiadores de calor. Y por último, ¿cuál es la temperatura mínima a la que hay que calentar o suministrar el vapor? Pues será a 170 grados centígrados. Y estas son las respuestas que obtienen con el análisis pinch. Bien, con esto damos por terminada la segunda parte del análisis pinch.